muy amplio, vamos a ir muy rápidamente. Por ejemplo, es común o normal que a pesar de dar un ejemplo como padre y enseñarle lo que es bueno moralmente, ellos sigan gustándole haciendo lo que es incorrecto, o deberíamos esperar el resultado. Siempre les va a gustar hacer lo incorrecto. La verdad, vamos a estar estudiando en una de las clases de que hay todo un proceso. De los 0 a los 5 años, al niño debemos tener el control del niño. De los 5 a los 12 o 13 años, vamos a tener nosotros el entrenamiento. De los 13 en delante, a los 20, 21, 19, vamos a tener lo que es ya el juego de la vida. Y entonces ellos van a tener que vivir con sus decisiones, con sus propios errores y todo esto, van a empezar a tener que tomar las acciones. O sea, no vamos a sembrar en ellos esperando que tengan un fruto tarde o temprano. ¿Cómo explicar al niño lo que es incorrecto sin enseñar el temor de lo que sí y de lo que sí hace es pecado? Lo vamos a estudiar en una clase. Vamos a dedicar una clase prácticamente a ellos, y de que no te voy a enseñar a contestar mucho a ello. ¿Debe existir acuerdo en los padres de cómo enseñar a los hijos para que tengan una vida moralmente responsable? Sí. Y continúa la pregunta diciendo aquí, ¿o cada uno enseñar como cree que es lo mejor? No. No van a enseñar como cree que es lo mejor. Van a enseñar de acuerdo a la norma que les estamos explicando y que hoy vamos a empezar a ver precisamente esa clase. Estamos viendo aquí ley, principios y libertad. Así se llama la clase, y yo le puse contexto también. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos el contexto, y lo vamos a ver y aprender más adelante con respecto a ello. Así se llama la clase del día de hoy. Ley, principios y libertad. Es lo que nosotros vamos a estar viendo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Déjenme hacer un poco de trasfondo. Nosotros encontramos que el pueblo de Israel, aun cuando pudo ver todas las maravillas que Dios les había hecho y cómo abrió el mar rojo, y después de esto por 40 años estuvieron recogiendo el maná, ellos, cuando pasamos al libro de los jueces, y si tú lees el libro de los jueces, habla de la generación de los israelitas que se criaron después de los grandes acontecimientos del Éxodo y de la conquista de Canaán. Ahora, la generación de Josué, que había visto el mar rojo separarse, que habían visto la gloria de Dios en el monte Sinaí, que habían luchado y habían visto la caída de los muros de Jericó, habían permanecido fiel y a Dios durante todo ese tiempo. La generación que vino después, aunque no conocía al Señor, pero que fue transferida este conocimiento, estos también continuaron fieles a los principios y a los valores morales que Dios les había dado. Pero en el libro de Josué nos encontramos ya una tercera generación. Una generación que no tuvo que luchar, una generación que no pasó por el desierto, una generación que tuvo todas las cosas más cómodas. ¿Qué pasó con ellos? Sus abuelos habían visto la gran mano de Dios. Sus padres habían oído los testimonios personales de las maravillas que Dios había obrado a través de sus hijos. Pero por algún motivo, esta tercera generación, después del Éxodo, recibió menor influencia de sus padres que conocían a Dios y que lo habían hecho, y que habían hecho todo lo que había pasado con Israel. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue que esta generación perdió o creció sin conocer los valores morales que Dios había puesto? Bueno, por supuesto que una de las causas fue la sociedad. Si ustedes recuerdan, la Biblia nos habla de que cuando Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, le dijo, de este lugar hasta este lugar y de este lugar hasta este lugar va a ser la tierra. Y es donde tú vas a vivir. Y todo lo que tu planta de tu pie pisar en ese lugar, todo eso te va a pertenecer. Yo te lo voy a entregar. Pero tienes que sacar a todos los habitantes de ese lugar para que no te enseñen a ir tras sus dioses. Y uno de los errores que cometió el pueblo de Israel es que llegaron a la tierra prometida, pero se les hizo más fácil convertir en esclavos a aquellos hombres que echarlos fuera, y poco a poco ellos fueron minando y fueron transmitiendo las costumbres y enseñanzas que tenían estas naciones, más que las enseñanzas y los valores de Dios. Ahora, esto fue una de las causas, pero la otra causa, la más seria, fue que el pueblo de Dios, los padres, los que habían visto toda aquella situación, se crió sin conocer a Dios ni las cosas que había hecho Dios por Israel. Aunque los padres habían recibido todos los valores y todos los bienes materiales. Una de las cosas que sucedió, y lo podemos ver en nuestro tiempo,
y es un pensamiento: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y eso está pasando con nuestra sociedad. Dejamos de enseñar y de pedirle, mire, nuestra generación somos lo que somos, llegamos a donde llegamos por lo que sucedió, todo el trabajo y esfuerzo para llegar hasta donde llegamos. Y muchos de nosotros queremos evitar que nuestros hijos pasen por circunstancias naturales y normales, que al final de cuentas son los que lo van preparando para que vivan una vida recta, una vida honorable. Y ellos empezaron a hacer a un lado los principios morales de Dios. Y nosotros debemos recordar que nuestra meta, la meta de nosotros, va a ser crear un hijo, nuestra meta primordial es crear un hijo moralmente responsable. Un hijo que sea moralmente responsable. Eso fue lo que vimos en la clase de la semana pasada. Yo no sé cuántos de ustedes no estuvieron en la clase de la semana pasada. Tenemos los videos ahí. Solamente son como unos 12 de la clase pasada y como 5 de la introducción, para si tú quieres adquirirlos, ahí puedes tener tú estos. Así de que esa es nuestra meta. Nuestra meta es crear un hijo que sea realmente responsable. ¿Y de dónde vamos a obtener estos valores? ¿De dónde vamos a estar nosotros trayendo los valores con los cuales van a vivir nuestros hijos? Y los valores de nosotros vamos a tener nuestros hijos, los encontramos en los valores absolutos, en la Biblia. Es ahí donde nosotros vamos a obtener los valores, porque algunos están llevando a sus hijos de acuerdo a los valores relativos que tiene nuestra sociedad hoy en día y que van cambiando día a día de acuerdo al gusto, a los deseos de las personas, pero los valores absolutos nosotros siempre los vamos a encontrar en la Biblia y no van a cambiar. Su aplicación hacia la vida y como lo vimos la semana pasada, hacia el temperamento del niño, posiblemente va a ser de una manera para un temperamento, de otra manera para otro temperamento, pero la norma siempre, absolutamente, va a ser la Biblia, o los valores absolutos que ella nos provee, los cuales nos puede llevar a criar hijos que verdaderamente sean maravillosos, o que sean hijos moralmente responsables. Ese es nuestro deseo, que nuestros niños sean verdaderamente moralmente responsables. En la Biblia nosotros encontramos los valores absolutos de los cuales van a guiar. Una de las preguntas que estaban haciendo es: ¿acaso el padre tiene que guiar a su hijo de una manera, la madre de otra manera? Y decía ahí, para que no tengamos conflictos entre nosotros y tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo van a hacer que este niño viva los valores? Pero no los que la madre quiera, ni lo que el padre quiera, sino los que dice verdaderamente la Escritura. Un problema que encontramos en algunos hogares es que a veces la mamá, y puede ser el papá, cualquiera de los dos, puede ser uno de los dos muy duro y le están negando un permiso o algo que quiere el niño, y luego va por ahí la mamá o el papá y le dice: no te preocupes, cuando tu papá se vaya, cuando tu mamá no esté, yo te voy a dar para que compres lo que tú quieres, o te voy a dar el permiso para que tú salgas. Y lo único que están enseñando ustedes a este niño es precisamente encontrar una brecha por donde él puede escaparse para tarde o temprano hacer lo que él quiera. Una cosa que mi esposa y yo hicimos por toda la vida, por todo el tiempo, fue el siempre estar de acuerdo. Si uno de mis hijos venía y nos pedía un permiso para algo, yo siempre le decía: déjame platicar con tu mamá y luego te lo voy a decir. Y por lo regular a veces andábamos muy ocupados y le: papá, ¿qué te dijo mi mamá? O venía mi hija: papá, ¿qué queda? No tengo una respuesta ahorita. ¿Quieres una respuesta en este momento porque no he platicado con tu mamá? Si quieres una respuesta en este momento es no. Si quieres esperar que yo platique con tu mamá, entonces te voy a dar una respuesta en la cual nos pongamos de acuerdo. Y siempre mi esposa y yo nos poníamos de acuerdo para las cosas y los permisos que nuestros hijos nos pedían. No era para ir a la tienda ni algo muy sencillo, pero para cosas que cambiaban o exigían un poco más de libertad para su vida. Y siempre nos pusimos de acuerdo. Yo creo que nunca en todo nuestro matrimonio hubo una área donde yo le diera la espalda a ella o ella me diera la espalda a mí y por atrás nos acuchilláramos y dijéramos alguna otra cosa. Y esto es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí, ¿y qué era lo que hacíamos? Escogíamos de los valores absolutos de la Biblia, de lo que vamos a aprender hoy en día, y
y con ellos nos basábamos. En la Biblia nosotros encontramos los valores absolutos y encontramos las pistas para que nosotros tengamos hijos maravillosos. Y la primera cosa, y muy importante para tener hijos maravillosos, es que comienza con uno mismo. Por eso, las primeras 5 clases de este curso tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con los solteros que se están preparando para un matrimonio. Porque tiene que empezar con nosotros. Nosotros vamos a poner los fundamentos en los que vamos a vivir nosotros para que después nuestros hijos puedan verdaderamente seguir los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. O los valores absolutos. Empieza, por lo tanto, con nosotros mismos. Si tú estás viniendo y estás pensando, yo voy y en 15 días yo ya voy a tener una respuesta con la cual voy a ver a mi hijo transformado, no va a ser así. Primero va a tener que suceder en ti y después de que suceda en ti, entonces habrá cambios en la vida de los hijos. Un ejemplo de esto era una persona que venía a estos cursos y por ahí traían a su niño porque pues no lo podían dejar, era solamente para adultos, y el niño se ponía por allá a pintar revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes creen que los niños no están oyendo, pero los niños están oyendo. Y un día que estaban en una situación el papá y la mamá discutiendo, el niño fue y le dijo, bueno, ¿de qué les sirve ir a ese lugar si no están poniendo en práctica lo que les están enseñando en ese lugar? Y muchas veces eso sucede. El niño estaba escuchando, entonces empieza con nosotros mismos. Ahora, aquí el punto más importante, empieza con tener una relación personal con Dios, no una religión, una relación personal con Dios. Es importantísimo. Sin una relación personal con Dios, nosotros vamos a encontrar que posiblemente vamos a tener algunos o muchos fracasos para llevar a cabo esto. Así de que tú tienes que pensar en que tienes que tener una relación personal con Jesucristo. Antes de conocer estos principios, déjame decirte que antes de conocerlos, todos los principios, pues yo no conocía a Dios, ya me casé a la edad de 18 años, mi esposa tenía 16, tuvimos a nuestras 2 primeras hijas y les educamos como nos vino en gana, vamos a decirlo, como creíamos que era lo mejor. Bueno, ¿qué sucedió con esto? Lo que sucedió es que empezamos a educar mal a nuestros hijos, pero cuando nosotros empezamos a conocer estos principios, todo el modelo cambió. Aunque no conocíamos ni teníamos estructurado el curso, nuestra vida empezó a cambiar. Y yo les puedo decir que lo que yo les estoy explicando hoy es algo que hemos vivido aproximadamente por 30, ya ni me acuerdo cuántos años, de 1977 para acá. Ustedes saquen la cuenta y podemos verlo el resultado en la vida de nuestros hijos. No fue fácil. Tuvimos que pasar tiempo trabajando en la vida de nuestros hijos para cambiar todo lo que habíamos hecho mal. Pero con esta relación con Dios, con el conocimiento de su palabra, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, es como podemos verdaderamente empezar a trabajar en la vida de nosotros y después en la vida. Porque si no, sin estos elementos nosotros tendremos un gran porcentaje de fracaso en nuestra paternidad. Un gran porcentaje. Puedes conocer todo, puedes tener todo el librito, puedes llevarte los videos, puedes llevarte el cuadro gráfico, puedes verlo por internet. Las primeras 2 clases ya están en el internet, las que vimos la semana pasada ya están ahí en el internet, ahí las puedes ver, las de la semana pasada. Pero al final de cuentas podrás tener todo, pero sin tener una relación personal con Dios, vas a tener un gran porcentaje de posibilidades de fracasar, de que todo se caiga. Así de que yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Jesucristo ha nacido en tu corazón? Por ahí hay no se llaman poema o qué. Dice, Jesucristo vino a nacer en un pesebre, pero ha nacido en tu corazón. Y ahí es donde deberíamos de empezar. Yo recuerdo aquella ocasión que yo asistí a la primera reunión, que ni tenía mucho de cristiana, éramos puros compañeros de teléfonos y que nos juntábamos a leer la Biblia. Que al llegar a ese lugar, yo cuando regresé a mi casa me hinqué al borde de mi cama y le dije a Dios, yo no sé si existes, pero si existes, cambia mi vida. Y ahí empezó ese proceso y ese cambio. Empieza con uno mismo. Ahora, la meta de cada persona que se considere cristiana, y se supone que en nuestro país de México hay un 90% o más de personas que se consideran cristianas, no importando de qué religión, pues nuestra meta debería de ser criar conforme a las normas morales de la Biblia.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante crearlo de acuerdo a las normas morales de la Biblia? Porque en ella, voy a insistir nuevamente, encontramos los valores absolutos que deben estar en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Ahí están los valores absolutos. No los vamos a encontrar en otro lugar. Así de que en esta ocasión yo voy a estar hablando mucho de lo que son los valores absolutos, porque estos son importantes para todos nosotros. Así de que debemos buscar estos valores absolutos. Porque si no, ¿qué va a pasar si no vivimos con estos valores absolutos? Ya lo estamos viendo nosotros en nuestro tiempo. Así de que los absolutos es en esta clase y en el curso lo más importante que vamos a estar hablando, y es esta clase, y estaremos construyendo sobre los cimientos de los valores absolutos, porque si no, tarde o temprano se derrumbará lo que nosotros hagamos y tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, vemos una cosa: los 10 mandamientos son que Dios dio a Moisés en el monte de Sinaí, representan la codificación más de la verdad absoluta más conocida por la humanidad. Ahí empezó todo. Empezó con los 10 mandamientos. Así de que si tú te aprendes de memoria los 10 mandamientos para empezar, ya tienes los fundamentos con los cuales puedes empezar a trabajar con tus hijos. Porque si no tomamos en cuenta los valores absolutos de Dios, pues va a pasar esto, ¿verdad? Vamos a ir acabando con esto. La sociedad de nuestro tiempo ha pasado de una moralidad objetiva a una relativista centrada en el hombre, haciendo de lado los valores absolutos como por los relativos. Y es lo que está sucediendo. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? No sé si alcanza a ver bien esta imagen. Y aquí tenemos nosotros lo que la sociedad ha creído, ¿no? Pues que venimos del chango, y luego ahí va poco a poquito, ¿no? Y aquí ya está el hombre más perfecto, y luego ya se nos empezó a crecer la pancita, y luego aquí, y luego al rato vamos a terminar siendo cerdos, ¿verdad? Así de que espero que no suceda esto, en realidad, pero no es verdad esto. Simplemente es lo que la sociedad ha pensado y ha estado metiendo, y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuál va a ser nuestro futuro si nosotros hacemos a un lado los absolutos que son permanentes para todo el tiempo y para toda la cultura, y empezamos a vivir los relativos que cambian de acuerdo al gusto y a las costumbres del hombre? ¿Y cuántos de ustedes recuerdan esto que vimos la semana pasada? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Acaso esperamos que este sea pues ya nuestro presente en algunos lugares aquí en México? Y no queremos que ese sea nuestro presente, ¿verdad? Que tengamos esta situación y que hagamos un lado los principios que Dios ha establecido. Ahora, aunque la Biblia nos da valores y pistas de cómo ser un buen padre, cómo estar seguros de que aún teniendo los valores y las pistas, estamos haciendo lo correcto. Y aquí es donde ya vamos a entrar directamente nosotros a la clase. ¿Cómo saber? Y el punto está aquí, en esta gráfica que están viendo ahí ustedes atrás, que cada área de la vida cristiana, incluyendo la paternidad, es gobernada por uno de estos 3 imperativos bíblicos que vamos a ver. Así de que lo que tú haces o no, o le permitas hacer a tu hijo o no, cae dentro de estos siguientes parámetros, y aquí es donde empieza ya lo importante precisamente de esta clase. Ley bíblica, principios bíblicos y libertad bíblica. Esto es lo que vamos a estar estudiando, esto es lo que queremos hacer énfasis. Todo lo demás fue una introducción con el propósito de llegar a este punto, que entiendas que los valores absolutos deben de ser lo más importante para tu vida. Y para tener esos valores absolutos tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que ir a la Biblia, y ahí encontrar estos valores, y estos valores aplicarlos a la vida de tu familia y a la vida de tus hijos. Ahora, la ley bíblica y la ley y los principios gobiernan las áreas que son blancas y negras, así literalmente. Los imperativos blanco y negro de la ley son prohibiciones y los mandatos que son muy claros en la Escritura. No hay discusión sobre ello, son bastante claros. Y la libertad gobierna el área gris de nuestra vida, o sea, los no absolutos, lo que no es muy claro en la Escritura. Eso lo encontramos ahí. Ahora, un ejemplo de una ley bíblica, de una ley bíblica que está en la Escritura.
uno de los mandamientos, Éxodo 20:15, dice, no robarás. Es muy claro. No robar es algo que va contra los valores absolutos que encontramos en la Biblia. Y creo que todos lo entendemos. Pero se han cambiado tantas las ideas y la manera de pensar que, por ejemplo, una vez una persona fue a un sacerdote y le dijo al sacerdote, oiga, padre, ¿usted cree que es correcto que uno robe si uno tiene hambre? Y le dijo, si no robas más de 12 no es pecado. Entonces lo que esta mujer hacía era que se iba a los campos de maíz para cortar elotes, y entonces se metía al campo, agarraba 11, los sacaba, los ponía en un costal, luego se volvía a meter, agarraba otros 11 y lo sacaba y lo volvía a meter. Y la verdad es que nosotros buscamos la manera de cómo brincamos la ley, pero originalmente es lo mismo 1 que 11 o que 500. Entonces es muy claro lo que dice aquí, es no robarás. Es una ley bíblica muy, muy clara, son mandamientos que están establecidos, no robarás. Ahora, los principios bíblicos son derivados de la ley. En el ejemplo de no robarás, esa es la ley. Sus principios derivados cubren un arco iris del método de robar. Los derivados es como la leche y pues sus derivados. De la leche nosotros podemos sacar crema, ¿qué más? Podemos sacar queso, panela, mantequilla, y jocoque. Bueno, yo no sé qué tantas cosas se pueda sacar de la leche, pero se puede sacar muchas cosas. La cosa básica es la leche. La ley bíblica es no robarás, pero de ahí se derivan muchas cosas que, aunque no diga directamente no robarás, está afectando el principio de robar. Por ejemplo, para un niño de 4 años, no robarás puede significar no tomes el juguete de otro niño. Para un niño de 7 años, no robarás puede significar no manipules la situación para tomar ventaja del otro y que tú ganes. Eso también va dentro de los derivados. Para un niño de 9 años significará no extorsiones a alguien. Para uno de 12 años puede ser más elaborado, ¿verdad? Pero y ahí sí va cambiando. O como el ejemplo que les dije ahorita, precisamente de esta señora que dijo, bueno, si no paso de 12, nada más agarro 11, los llevo, vuelvo a entrar, vuelvo a agarrar otros 11, pero al final de cuentas es un principio derivado y tiene que ver el mismo costo y el mismo valor del no robar. Así de que no robarás es la ley. El principio es cualquier cosa que se derive de la ley, o en este caso, del robar. Los derivados nos muestran que hay muchas formas, muchos métodos de robar. Si queremos hacer lo correcto, saber que es correcto, lo que tú estás haciendo o nuestro hijo, nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿El comportamiento que yo estoy tomando o que mi hijo está tomando viola la ley de Dios o sus derivados? Tú tienes que hacerte esta pregunta. Cuando quieras hacer una evaluación de lo que haces tú o tu hijo, debes preguntarte siempre esto. ¿Es una violación a la ley o a sus derivados? ¿Lo es por la ley o por el principio de sus derivados? Si no, ahora escúchame bien, si no conoces un capítulo específico, un versículo específico de alguna acción en particular, entonces ahí es donde entra lo que vamos a empezar a ver ya poco a poco, el contexto. Y empezamos a ver nosotros el contexto de la situación y empezamos a entrar a lo que es la libertad. Tenemos ley, principios y libertad. Posiblemente lo que tú estás haciendo, lo que tu hijo está haciendo, no lo encontramos directamente dentro de la Escritura. Y podríamos decir, entonces aquí sí tengo ya la libertad. Ahora, las áreas de libertad resultan cuando no hay ley o principios en que respaldarse. Y aquí es donde vamos a decir algo que puede ser muy peligroso. Has sido dejado por Dios a tu conciencia. Pero, no sé si lo comenté aquí, lo comenté en otro lugar, hubo un tiempo en que cuando una persona, vamos a decirlo, hace 30 años, 40 años, venía una persona a ti y te preguntaba,
oye, fíjate que estoy sintiendo que quiero hacer esto, y no conocíamos la escritura. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Estará bien o estará mal? Y por lo regular acostumbrábamos contestar algo. ¿Sabes qué? Hazle caso a tu corazón. Y en aquel tiempo no quedaba muy errada la persona con hacer caso a su corazón. Pero en nuestros días ha sido tan... todo lo han convertido en gris que la gente no sabe exactamente qué es lo correcto. Así de que sí hemos dejado por nuestra conciencia a Dios. Pero cuidado, todas las acciones deben estar en armonía con toda la revaluación de la Biblia, con toda, y ser compatible con toda la personalidad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Si hacemos caso a nuestra conciencia, nos puede guiar. Sin embargo, cuando estamos separados de Dios, nuestra conciencia puede descarriarse, y ahí es donde debemos tener cuidado. Todas las áreas de libertad bíblica, fíjate bien, deben abrazar una verdad y una revelación de alguna cierta forma. Por ejemplo, y esto a veces no es fácil, ¿no? El otro día aconsejaba a una persona. Y originalmente vino junto con su esposo para que nosotros pudiéramos encaminar a esta persona para una reconciliación. No estaban las cosas muy bien. Y me pidió que le pudiéramos guiar en cierta forma y ponerle bajo cierto cuidado y una protección a la pareja. Y de pronto viene y me dice, ¿sabe qué? Ya me separé. Y le dije, ¿cuántos años tienes de cristiana? 5 años. ¿Hace cuánto te casaste con tu esposo? Me dijo, 2. ¿Y tu esposo? Pues tenía un poquito menos que yo de cristiano, pero también, entonces ustedes se casaron bajo toda la ley de la palabra de Dios. Bueno, es que no éramos tan cristianos. Le dije, pero oían las enseñanzas. Sabían a lo que se estaban comprometiendo, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuántos años tienes? 21, 22, 23. Y le dije esto. ¿Estás dispuesta a quedarte toda la vida ya sin casarte? Y es que no estoy pensando en eso ahorita. No estás pensando en eso, pero eres joven. En 1 año o 2 años va a haber un montón de moscarrones alrededor de ti. Y alguno de ellos va a ser insistente y te va a empezar a conquistar. ¿Y qué vas a pensar en ese tiempo? Y se quedó nada más callada la persona. Dije, tienes que pensar en eso. Tú ya conoces los principios. Y le hice otra pregunta, siendo como cristiana, preguntándole de su conciencia, que es el punto que estamos hablando. ¿Qué piensas tú? ¿Has orado a Dios? Pues yo sé que Dios no quiere que me divorcie. Entonces, pero es que yo ya no lo quiero vivir con él. Le dije, mira, ayer estuvimos en un encuentro y un pasaje bíblico que yo hablé en este encuentro fue el siguiente, en Santiago. En Santiago dice lo siguiente, deja recordar. Dice, someteos a Dios y resistid. ¿A quién? Al diablo. Digo, eso dice la Biblia. Y dije, ¿sabes qué me doy cuenta yo? Que resistimos a Dios. ¿Y a quién crees que nos sometemos? Por ejemplo, esto yo predicaba yo ayer en el encuentro, ayer. Le dije, aunque estamos puros casados aquí, pero cuando hablamos del yugo desigual, tenemos el yugo desigual que no se casará un hombre creyente con una mujer incrédula o al revés. Pero, ¿qué hacemos? Sabemos lo que dice la palabra, la conocemos, pero resistimos a Dios. Pero lo sometemos al enemigo, porque hacemos lo que va contra Dios. Le dije, yo lo único que te puedo decir es que tú estás abriendo una puerta para grandes problemas en tu vida. Y ya empezaron las lágrimas. Le dije, yo te hago una proposición.
te voy a poner bajo una pareja, ellos no son ni de aquí, y vamos a estar trabajando contigo los próximos 3 meses. Dije, después de estos 3 meses, yo le voy a pedir a un pastor en aquel lugar que trabaje contigo, con él 3 meses. Y después de esos 3 meses, vamos a hacer una reevaluación y a ver si es necesario ya que se junten. 3 meses, tan poquito. Dije, fue el hombre por el cual posiblemente tu mamá te dijo, oye, pero fíjate bien, es un flojonazo, yo lo cambio, mamá. Así luego sí son las mujeres se creen Dios. No, pero fíjate, hija, mira nada más, es un mantenido. Yo, mamá, cuando me case, va a cambiar. Y siempre estamos diciendo, lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar. Dije, posiblemente fue por el hombre que tú luchaste contra todos para casarte con él. ¿Y ahora qué? Ahora ya no te interesa. Ahora ya se te hace muy poquito 3 meses para trabajar contigo, para que venga una reconciliación y una restauración. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a lo que dicen los valores. Los valores deben estar ahí y debemos vivir con ellos, porque si no empezamos a abrir puertas y empezamos a tener problemas si nada más le hacemos caso a nuestra conciencia. Por fin, con lágrimas y todo, dijo, está bien, estoy de acuerdo. Cuando se fue, yo ya agarré el teléfono, llamé a la otra ciudad y le dije, oye, ¿tú estás atendiendo a fulano de tal? Sí. Pues no, es que ya se fue. Mira, te voy a decir una cosa. La mujer aguanta muchísimo. Mujeres, ustedes aguantan mucho. Pero, y tarda mucho tiempo en que se les llene el buche de piedritas. Pero cuando se les llena, híjole. Y le dije, yo sé que ella le insistía a él que los dos fueran a recibir consejería. Sí, es verdad. Y nunca quiso ir él. Pues sí, es verdad. Pues se le llenó el buche de piedritas. Ahora, yo la voy a tener en un lugar donde va a estar siendo ministrada diario, 24 horas al día, y tú tienes que trabajar con él. Y después de 3 meses nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque las áreas de libertad deben estar en armonía con toda revaluación de la palabra de Dios. Y por muy mal que le hubiera ido, no es para tomar la decisión de divorciar, que tú hiciste un compromiso para casarte para toda la vida. Ese es el matrimonio, nos guste o no nos guste. Ahora, de todo esto que estoy hablando surge la base de cómo hacer un juicio moral. Hay una ley bíblica, hay un principio bíblico, hay libertad, todo esto lo tenemos nosotros, aquí hay libertad, pero hay algo más. ¿Cómo? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo sabes si lo que permites a tu hijo ofende o abraza una verdad bíblica en situaciones comunes de la vida? ¿Cómo lo sabes? Situaciones comunes, bien simples. Y por eso esta clase es muy importante, porque esta clase nos va a dar los valores precisamente para que nosotros vayamos hacia estos puntos. Así de que es importante. ¿Cómo lo puedes saber? Tenemos un ejemplo. Y este es un ejemplo que manejamos mucho, que me gusta mucho este ejemplo. Este le llamamos el ejemplo de Esteban y Juan. Y te voy a empezar a relatar este ejemplo poco a poco. Bueno, resulta que había una reunión como esta, puede ser de una congregación, de una escuela, y al terminar, pues todos, era un tiempo de convivencia, y al terminar, pues todos se juntaban en un lugar, en un salón, podríamos decir que era un día de la madre, ¿por qué no? Y resulta de que los niños se juntaron, y de pronto Esteban, que no era hermano de Juan, era Esteban, le dice a su papá, a su mamá, mamá, papá, ¿puedo ir a correr allá con mis amigos? Y el papá le dijo, no, no vayas. Pero resulta que la mamá le dijo, ay cariño, mi amor, mi rey, como tú le digas a tu esposo, ¿verdad? Es solo un pequeño niño, déjalo que juegue. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa alrededor de todo esto? Resulta que el niño empieza a jugar y a corretear. Aquí surge una pregunta. Aunque no hay un versículo en esta acción, hay principios que el pequeño Esteban esté burlando.
que esté brincándose con respecto a la ley bíblica? Te hago esa pregunta. Ahora, deja ponerte el contexto, que es una área que vamos a estar desarrollando y trabajando mucho con ella. ¿Qué hay con respecto a esto? Resulta que al acabar la reunión, todas las personas van y hay una convivencia, agarran platos, agarran café caliente, té caliente, están conviviendo, hay personas en silla de ruedas, hay personas que están platicando entre sí, hay personas ancianos, hay otros niños más pequeñitos, etcétera, 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 etcétera. Y aunque no hay un versículo en específico que diga, no corras, veamos el contexto. Esteban está correteando y jugueteando con un contexto que ya tiene una situación moral, ¿sí o no? Contéstenme ustedes. Sí tiene una situación moral ya alrededor. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le permitiríamos al niño que juegue o que no juegue? ¿Le permitiríamos nosotros a nuestro niño? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo nosotros? Aquí lo tenemos. Para contestar estas preguntas, debemos saber en cuál categoría cae cada una de estas acciones. Esta es una acción que aparentemente no puede ser clasificada aceptable o inaceptable. Es una área gris. ¿Y cómo sabemos lo que es correcto o lo que no es correcto hacer en esta situación? Y la palabra clave aquí es el contexto. El contexto va a permitir que nosotros nos enfoquemos en cualquier situación en la cual nosotros estemos viviendo, aunque no tenga un principio o una ley o derivados, y que sea una área completamente gris donde no podemos saber qué hacer con ello. El contexto nos va a enseñar a enfocarnos en la correcta posición sin comprometer la verdad moral. Así de que el contexto es sumamente importante. Una acción no puede ser clasificada, aceptable o inaceptable sin ponerla en el contexto. Tenemos que ponerla en el contexto. A través del contexto, uno puede mirar ante una situación y aplicar principios morales sin comprometer la palabra de Dios. El contexto nos ayuda a determinar qué es una acción correcta ante una situación, ya sea para ejecutar o para retractar una ley o un principio. Sigamos un poquito con la historia de este niño. Este niño empezó a corretear por todos lados, empezó a caminar por todos lados. El papá y la mamá lo dejaron que correteara, y esto es un ejemplo de paternidad permisiva. Pero estaba ahí Juanito estaba ahí a un lado. Bueno, resulta de que viene Juanito, y al ver que su amigo Esteban andaba por allá correteando, le dice: papá, mamá, ¿me dejas ir a jugar con Juan? Y los papás de Juan le dijeron: hijo, no puedes ir a jugar con Esteban. Pero no solamente le dijeron no, sino que le explicaron por qué debería quedarse a su lado. Porque en ese momento era lo mejor. Los papás de Juan tomaron en consideración la tranquilidad de todos los demás, porque miraron el contexto del momento. Vieron las circunstancias, y entonces con las circunstancias hicieron un juicio moral, y ese juicio moral se lo explicaron a su niño de una forma muy sencilla. Dijo: mira, no puedes correr en este momento, porque en este momento están todas las personas caminando, traen café, hay otros niños más pequeños, puedes tumbar a un niño, puedes tropezar con una persona, caer el café de esta persona sobre ti o caer sobre otro. Y hicieron entender al niño cuál era la situación, cuál era el contexto. Como resultado, cuando una situación normal se presente en la vida del niño, Juan en el futuro va a estar preparado para actuar de acuerdo a los principios morales. Y aunque en esta ocasión sus papás gobernaron su conducta, ellos incluyeron el contexto del porqué, para que la próxima vez él pueda escoger entre los principios que fueron puestos en su corazón para decidir por hacer algo que es correcto. Por ejemplo, ¿qué pasaría la próxima vez? ¿Qué pasaría la próxima vez si los padres se entretuvieran en el salón de clases y todos los niños empezaran a correr, y ya Juan no estuviera sus papás ni tampoco Esteban?
¿Qué sería lo que sucedería? Lo que sucedería es que posiblemente en un gran porcentaje de probabilidades Juan observaría el contexto de la situación, se quedaría, pero Esteban seguiría corriendo como siempre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si a Juan le hubiera dicho a sus papás: no vas a correr ahorita, óyelo bien, nunca vas a correr en este lugar? Hubiera sido una paternidad ¿de qué tipo? Autoritaria. Ahora, es una escuela. Mañana o pasado va a haber educación física. ¿Va a correr o no va a correr? Tiene que correr. Mañana o pasado hay un temblor. ¿Tiene que correr o no tiene que correr? Entonces el padre que es la paternidad autoritaria solamente va a decir no y no va a dar una explicación. Y entonces aquí el padre que está aplicando la paternidad bíblica va a dar una razón moral del por qué, y esto está sembrando en el corazón del niño para que mañana o pasado él actúe de acuerdo a lo que es correcto. Así de que si los papás y la mamá de Esteban, cuando le dijeron que podría correr, era una paternidad permisiva. Pero el pequeño Juan, cuando quiso hacer lo mismo, los papás de él miraron el contexto del momento, hicieron un juicio moral de cuál sería el comportamiento correcto de acuerdo a la situación, y ellos le dieron la razón moral del por qué correr en el patio no era apropiado en ese momento. Y así Juan en el futuro estaría preparado para actuar de acuerdo a los principios morales. Fíjense bien, con el simple hecho de que sus padres le hayan explicado, no solamente el niño obedeció, sino que hicieron la obediencia atractiva para el niño, al mismo tiempo que construyeron para él en el futuro. ¿Qué hubiera pasado si el niño solamente le hubiera dicho: no puedes correr y te vas a quedar aquí a mi lado? Posiblemente el niño hubiera obedecido y hubiera sido solamente un obediente en lo externo, pero internamente él quería estar corriendo allá. Y estaría juzgando a su papá por no haberle dado el permiso para correr. Pero cuando le dijeron, mira, por esta situación y por esta situación no puedes correr en este momento, entonces la obediencia fue atractiva para él. La cuestión moral básica es que debemos inducir al niño dentro de la libertad a que sepa manejar y considerar el momento de aquellos que están a su alrededor. Así de que debemos tener cuidado con ello. Estamos nada más repitiendo algunas de las cosas que ya las tenemos aquí. Así de que debemos tener mucho cuidado con ello. Una paternidad autoritaria, nada más. Ahora, cuando nosotros estamos usando el contexto, no estamos rechazando los absolutos bíblicos, sino que estamos poniendo éticas contextuales. Significa que vamos a manejar los valores absolutos y sus virtudes dados en cada situación sin quebrantarlos. Ahora, aquí estamos llegando ya casi a la conclusión de la clase. Si tomamos la lección de la semana pasada de cómo crear hijos moralmente responsables y esta parte, ley, principios y libertad, y los combinamos, tenemos los fundamentos que van a ser necesarios para guiarte en las próximas enseñanzas. Así de que por eso hemos estado dejando tarea con el propósito de que tú vayas obteniendo valores absolutos en tu vida que vas a poner a tus niños. Ahora, ¿cuáles son las preguntas de repaso que vamos a tener en este momento? Y estas son las preguntas que tú vas a llevarte y ya las tienes ahí. Una, describe la diferencia entre ley bíblica y principio bíblico. Entonces, lo que estuvimos explicando al principio mucho, tú tienes que contestarlo, hacer con tus propias palabras ahí, que es una ley bíblica, que es un principio bíblico. Puedes usar algún otro pensamiento, no robarás o alguna otra cosa, y qué es lo que significan los principios. ¿Qué preguntas deben hacerse los padres cuando están juzgando el comportamiento de sus hijos? También lo estuvimos viendo mucho eso, va en su tarea. ¿Qué es un legalista? ¿Y qué es lo que rechaza? ¿Qué significa analizar el contexto del momento? ¿Qué quiere decir esto? Y no solamente eso. Vamos a ver versículos de referencia, vamos a leerlos, vamos a escribirlos. Y aquí los tenemos nosotros, los versículos. Los llevan también en su tarea. Ahora, hoy vimos la clase de ley, principios y libertad.
unido junto con el contexto. La vez pasada estuvimos viendo cómo criar un hijo moralmente responsable. Estamos poniendo solamente los fundamentos de cómo nosotros criar hijos maravillosos. Tal vez algunos se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a escuchar de los niños? De los niños vamos a escuchar hasta la clase número 6. Hasta entonces vamos a empezar a escuchar con respecto a los niños. Así de que hoy nada más estamos poniendo fundamentos. La próxima semana vamos a estar hablando nosotros sobre un buen comienzo. Y vamos a empezar a ver la importancia del matrimonio en la paternidad, de la pareja en la paternidad. La siguiente semana estaremos hablando sobre los lenguajes del amor. Y luego enseguida vamos a estar hablando de los deberes del padre. Y a continuación ya empezaremos a ver cómo está conformada y cómo trabaja la conciencia moral del niño. Así de que, por favor, si tú estás esperando que ya empecemos a ver cambios, no los vamos a ver ahorita. Estamos sembrando, estamos poniendo cimientos sobre los cuales vamos a construir después. Pero si tú no estás poniendo en práctica la tarea, pues te vas a encontrar con grandes problemas. Y voy a volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes ya terminaron las tareas de la semana pasada? Levanten su mano. Ha mejorado un poquito, no mucho. Tenemos tiempo. Si tú observas, cada vez tenemos menos tarea. Así de que vale la pena. Rápidamente, tenemos 10 minutos. Tienes por ahí está el otro micrófono. ¿Tienen preguntas con respecto a esta tarea que la quieran hacer en público? Si no, déjala ahí en tu papelito la próxima semana. Pero tienes una pregunta con respecto a esta clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Levanta tu mano. Nadie. Entienden muy bien ustedes, ¿verdad? O no me estoy explicando nada bien y lo estoy dejando más confundidos. Próxima semana, no se desanimen, estamos trabajando, vamos a trabajar, vamos a construir algo sobre lo que nuestros hijos van a caminar hacia adelante. Vamos a poner de pie, vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en este día queremos poner nuestro corazón en tus manos con respecto a todo lo que estamos haciendo para trabajar con nuestros hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que las clases no son lo mismo que cuando estamos predicando y parece un poquito a veces más árido, pero yo estaba pensando en algo antes de que se vaya. Muchas veces nos gusta ver mucha emoción, mucho movimiento, mucha acción, pero al final de cuentas, lo que permanece es lo que nosotros construimos y sembramos. Les digo esto porque hemos visto muchos avivamientos y comentábamos ahora que fuimos a Puebla, dice, ¿y dónde han estado esos avivamientos? Ha faltado enseñanza, ha faltado esto, enseñanza. Y necesitamos enseñanza en el cuerpo de Cristo. Que les vaya bien, muchas gracias.